Bueno, empezamos con la parte 2 de esta clase y yo le quiero pedir perdón por de repente correr un poquitito, por estar de repente tratando de cubrir mucha materia. Yo sé que los puedo atosigar con eso, pero la gracia de esto es que queda también filmado, entonces ustedes después lo pueden ver con calma. Y si son aplicados en tomar la mejor cantidad de apuntes y aprovechar esto, aunque lo tengan que completar después, yo quiero darles lo mejor que pueda. Entonces, les animo a... No quiero transformar esto en pequeños mensajes súper edificantes, pero que no tengan mucho contenido. Quiero poder darles algo que les sirva para la posteridad también. Entonces, si me disculpan con eso. Pero sigamos ahora. Quiero retroceder un poquitito, ya que quedó inconclusa la otra parte, y trabajar un poquitito más lo que dice Lucas acerca del nacimiento. Dije que comenzaba con el anuncio a María, ¿no es cierto? Y vimos algunas cosas. Y en esta genealogía de Lucas, que recién aparece en el capítulo 3, no en el prólogo entonces del capítulo 1 y 2, aparece esto tan sorprendente que son algunas cosas que deben recordar. En primer lugar, que la genealogía en Lucas, en primer lugar, llega hasta Adán, ¿no es cierto? Entonces nos trata de decir que es para todo el mundo. No es como en Mateo enfocado al pueblo de Israel, Abraham. No, esto es para todo el mundo. Y esto ocurre justo antes del inicio del ministerio. Entonces Lucas reserva la genealogía justo antes de comenzar el ministerio. Entonces nos está diciendo, el ministerio es para todo el mundo. Mucho más hacia los gentiles de lo que habría hecho Mateo, que solo hizo insinuaciones. Otra cosa es que se menciona a José como habría sido apropiado en la genealogía de una mujer. En el mundo judío no habría sido tan apropiado hacer la genealogía de María, no se habría dicho eso, pero se hace en fondo la genealogía de la mujer y se menciona al marido, que es la cabeza, de manera apropiada. Entonces el judío habría entendido, es la genealogía de ella, pero él tiene que aparecer porque es el marido. Otra cosa es que es distinta a la de Mateo. Como apropiado, ¿no es cierto? Otra es entonces Lucas tiene una genealogía distinta después de David a la de Mateo. Entonces, si está distinta, uno de los dos se equivocó, ¿sí? Si ambas son genealogías de José. Entonces, claro, los críticos se dan gusto con eso. Pero nosotros no creemos que haya una equivocación. Y al buscarle la explicación, creo yo, la mejor es que la de Lucas es la de María y la de Mateo es la de José. Entonces, con eso nos está diciendo que tiene derecho legal o jurídico al trono de David, ¿no es cierto? Oh. Aquí. Porque su papá es de la línea de David. Nosotros vimos esta cosa de Jeconías, pero ya no nos importa mucho. Es descendiente de David y por lo tanto tiene derecho legal. Pero aquí es el descendiente por la línea, por la sangre, ¿verdad? Entonces nos recuerda a Génesis 3:15, que dice, ¿no es cierto?, que el Salvador, o el que viene a aplastar la cabeza de la serpiente, es simiente de la mujer. Entonces creo que aquí hay un eco de Génesis. Y por último, nos dice en Lucas 1, 30 al 33, que ya lo leímos también, que es por decreto divino. Dios dijo que Él sería el Salvador, ¿no es cierto?, el que ocuparía el trono de David su padre. Con esto es suficiente, pero los evangelistas nos quieren decir por todos lados es, así que no tengan reparo.
Recuerden que después de la muerte del Señor y de la resurrección comenzaron un montón de historias. Por ejemplo, Mateo nos dice que se empezó a divulgar una historia que decía que no había resucitado, sino que los discípulos robaron el cuerpo. Así que muchas de las cosas que tenían que escribir los escritores, los evangelistas, eran precisamente para demostrar que esas eran calumnias y que ellos eran testigos de la verdad. También en relación con el nacimiento, porque hubo historias que decían que Jesús era un bastardo, que él era hijo de María, que había tenido una relación, digamos, de fornicación o de violación por parte de un legionario romano. Esa fue la historia que se circuló. Entonces todo eso también tenía que ser rebatido con mucha claridad. ¿Me explico? En segundo lugar, vimos que el énfasis que trata de poner Lucas es que Dios se acuerda de su misericordia, y esta palabra acordarse es una palabra técnica en el Antiguo Testamento que dice que Dios va a avanzar sus promesas de pacto. Ustedes lo pueden ver en varias partes. Por ejemplo, esto de acordarse de su misericordia en relación con Éxodo 2:24, dice que Dios vio el sufrimiento de su pueblo y se acordó de su pacto para con Abraham. Y por eso es que comienza a traer al Salvador, ¿no es cierto?, a Moisés para liberar a su pueblo. Y ustedes pueden ver esta terminología de Dios haciendo algo, acordándose, o incluso gente orando, Dios, acuérdate de mí, en los Salmos, o el mismo ladrón crucificado al lado del Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ese tipo de terminología, Lucas la aprovecha muy bien. Misericordia claramente es una referencia a la palabra Gesed del Antiguo Testamento que ya hemos estudiado, aunque obviamente en los evangelios aparece en griego y es eleosune, pero no tiene la misma connotación del Antiguo Testamento, pero Gesed es la palabra que está conceptualmente detrás. Y por eso también el predicador, que es el precursor, Juan el Bautista, venía según había sido anunciado. Y Lucas es muy puntilloso en enfatizar eso, porque el prólogo tiene este sabor semítico. Juan el Bautista no vino por gusto propio, no es que se le ocurrió predicar, no. Es tal cual había sido anunciado. ¿Se ve? Una tercera cosa que vemos en Lucas acerca del nacimiento, y como les dije, Lucas es el más rico de todos, por eso que nos va a tomar un poquito más de tiempo, es el nombre de Jesús. Aquí se ve el nombre que se le va a dar, que es el nombre, por supuesto, Jesús, pero detrás de eso está el nombre hebreo, Yeshua, o Josué, que es el mismo, que en primer lugar es una referencia claramente al general Josué, que es el que introdujo al pueblo al reposo de Dios, ¿no es cierto? Pero Yeshua tiene un significado, significa Yahvé salva. De manera que este es el Mesías, este es el que trae el reposo al pueblo de Dios. Y esto es fascinante, es precioso, porque Lucas lo aprovecha de la siguiente manera. Por ejemplo, voy a borrar primero acá. Yeshua, entonces, Jesús es el que va a introducir al pueblo al verdadero reposo. Pero antes del reposo hay algo que está estorbando, ¿verdad? En el caso de Josué eran los cananeos. En el caso del mundo, ¿qué cosa es lo que estorba? El pecado. Pero Lucas lo hace de la siguiente manera. Fíjese en Lucas 6, versículo 5, dice, porque el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Este es un pasaje clave en Lucas, porque Lucas va a destacar muchísimo el conflicto que Jesús tuvo con el liderazgo a causa del día de reposo. Pero en esta declaración central dice, yo soy el Señor del día de reposo. Mateo lo hace diferente. Él llega en el capítulo 11 y no hace esta declaración, yo soy el Señor del día de reposo, pero dice,
el que quiera tener reposo, porque está cansado y trabajado, venga a mí y yo le haré descansar. Capítulo 11, ese pasaje tan famoso. Pero Lucas lo hace de esta manera. En Lucas 23, versículo 43, el ladrón que está crucificado al lado de él le dice, acuérdate de mí. ¿Y qué le promete Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esa forma, esa expresión que es heredada del persa e introducida en la usanza del siglo I en los judíos, es la forma de hablar del reposo de Dios, el reposo eterno, el paraíso. Y cuando llegamos a Hechos capítulo 3, versículo 19, recordemos que es el mismo autor que ha tenido siempre esta visión de 2 volúmenes, entonces él nos dice, esto es lo dicho, etcétera, etcétera, y arrepiéntanse, crean para que vengan de los cielos, para que vengan de lo alto tiempos de refrigerio. Señor del Shabbat, ofrece el paraíso y por fe en él vienen los tiempos de refrigerio. Y todo esto va hacia la misma expresión, que es este reposo, el reposo pero en términos de la consumación, o sea, reposo escatológico. ¿No es cierto? El reino plenamente instaurado, el todavía no, y en términos ya mucho más cristianos, el milenio. Todo eso está en este concepto tan especial que nos anuncia Lucas. Pero para llegar a esto, ¿qué es lo que ofrece el Señor? Porque Él es el Yeshua, el que va a introducir al pueblo al reposo. Hay un estorbo, como dije, en la antigüedad cananeos, pero en el presente es el pecado. Por tanto, ¿qué significa realmente Yeshua? Significa Yahweh salva. Así que lo primero que tiene que hacer es trabajar con el pecado en términos de Isaías 53. Él es el que va a trabajar con el pecado. Juan lo dice con mucha claridad porque el Bautista lo anuncia. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lucas no hace eso, sino que usa este tipo de expresiones desde el nacimiento para decir qué tipo de Mesías es. ¿Qué tipo de Mesías o de Cristo es Jesús? ¿Me entienden? Así lo pinta Lucas, de esta manera, a través del prólogo. ¿No es cierto? La labor fundamental es introducir en el reposo, pero necesitamos un tipo de Mesías que trate con el pecado. El primer aviso, punto número 4, el primer aviso de su nacimiento es dado a pastores. Otra cosa muy interesante porque los pastores era una clase social bastante baja en el mundo de la sociedad del siglo I, en Israel. No eran personas a las que uno quisiera, ¿por qué anunciarles a pastores? Claramente, porque el que venía sería pastor de su pueblo. Era lo que le hacía falta. Los profetas dijeron, vemos a Israel como ovejas sin pastor. Entonces, Lucas dice, el que viene es el pastor que el pueblo necesita. Y por eso el primer anuncio es dado a pastores. Ahí tienen varios pasajes del Antiguo Testamento para que ustedes se den gusto viendo esta analogía que nos habla de la labor del que vendrá. Noten que esto es el prólogo. Es como que están hablando del personaje que viene y es recién un bebé.
pero tiene todo esto sobre sus hombros. Lucas lo pinta de esta manera. Mateo lo simplifica diciendo, es Emanuel. Entonces es una imagen de Isaías capítulo 7 y dice, es Dios con nosotros. Juan usa todo un capítulo para decir, el verbo se hizo carne. Marco, no tengo tiempo. Pero Lucas usa imágenes tras imágenes tras imágenes. Ya llevamos 4 y hay una quinta. Es circuncidado al 8º día. Lucas es puntilloso en eso. María y José van con el niño pequeñito exactamente cuando tiene 8 días, van al templo y lo van a circuncidar. Allí le colocan también Yeshua, ¿no es cierto? Jesús. Entonces cuando van entrando al templo, para todo esto que va a ocurrir, viene la profecía de Ana y de Simeón. Entonces es un momento maravilloso. El bebé tiene recién 8 días. Es un ratoncito. ¿Han visto un bebé de 8 días? Una cosa. ¿No? Y así va. Y entonces quiere decirnos varias cosas. Nos quiere decir que al ser circuncidado es plenamente parte del pacto abrahámico. Pero eso ingresó a la ley, por lo tanto es plenamente dentro del pacto mosaico. Dios está cumpliendo todo lo prometido y llegó a una familia fiel que aún en medio de un pueblo que está siendo infiel, esta familia va según los ritos ancestrales, según la fe del pueblo en lo más antiguo, según los pactos. Y este niño nace en esta familia, aunque es tan pobre que lo único que tienen para sacrificar para la purificación de la madre son 2 tortolitas, porque no tienen plata para más. Es el sacrificio de la gente más pobre entre el pueblo. Sin embargo, aunque son poquita cosa en la sociedad, son 2, un hombre y una mujer, fieles en su fe al Señor. Son plenamente entonces dentro del panorama de Dios, dentro de la promesa dada a Abraham, que le dice en Génesis 12:3, te bendeciré y bendeciré a los que te bendijeren, y tú serás bendición a todas las familias de la tierra. Y tomándose de este pasaje, Pablo, e insisto que detrás de Lucas hay mucho de Pablo, en Gálatas capítulo 3, versículo 16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Pablo está haciendo un canto. Lo que pasó aquel día en la circuncisión del Hijo de Dios fue el cumplimiento de la promesa dada a Abraham. Y si ustedes no lo han captado, yo se los digo con todas sus letras. Él, este pequeño circuncidado al 8º día, llamado Jesús, es la simiente prometida a Abraham. Y remata en el mismo capítulo 3, versículo 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Y Pablo nos introduce a todos los gentiles y judíos creyentes en la promesa dada a Abraham. Entonces uno conecta a Pablo con Lucas y yo les digo que son amiguis, entonces uno se da cuenta de la riqueza de lo que está pasando acá. ¿Me siguen? Y si no me siguen, súbase al caballo. Último punto del prólogo de Lucas. Dice que es luz a los gentiles. Y aquí está la profecía de Simeón. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Jesús tendría éxito en lo que Israel fracasó. Porque Israel debía ser luz a los gentiles. Pero no lo ha sido, no lo fue. Y no lo ha sido hasta hoy. El Mesías sí. El Mesías es la luz a los gentiles. Y usa un pasaje de Isaías, capítulo 9, versículo 2, pero esto estaba profetizado también, por ejemplo, en Isaías 42:6 y 49:6. Es un tema antiguo testamentario, un tema que Israel dijo, no nos interesa, olvidémonos. Aquí está Dios, nosotros,
y los gentiles un día nos servirán. Lucas toma el prólogo del Mesías y dice, mal enfocado. Él es luz para su pueblo Israel, claro, pero para todo el mundo. Luz a los gentiles. ¿Se ve? Preguntas. ¿Sí? Correcto. No. Tu pregunta por la relación de dónde fue la circuncisión, Belén, Jerusalén. Belén está tan cerca de Jerusalén que se puede ir a pie en el caso de María, recién parida y todo, tal vez no tan rápido, pero está como a 20 kilómetros. Entonces se puede ir en el día, es harta caminata, pero estamos hablando de una época donde todo se hacía de esa manera. Entonces van, circuncidan al niño y podrían eventualmente regresar seguramente al día siguiente. Entonces ellos permanecieron viviendo en Belén, yo supongo que 1 año, más o menos, hasta que ocurrió la persecución, o llegaron los magos y empezó la persecución de Herodes, esta que fue cortita, pero violentísima, y justo antes de eso fue dado aviso a José y partieron a Egipto. Así que no estamos cerca. ¿Alguna otra duda? Entonces permítame introducirles por lo menos el siguiente tema, que es cómo inició Jesús su ministerio y qué tipo de Mesías esperaba Israel o esperaban los judíos en esta época del siglo I. Y comienzo con un tema que me parece bellísimo y de suma importancia para todo lo que nosotros hacemos en el ministerio, y es el bautismo del Espíritu Santo y fuego predicado por el Bautista. Después de estos prólogos acerca del nacimiento, e insisto que el hecho de no tener una mención directa sobre el nacimiento, como Juan y Marcos, no significa que no nos hablen de eso, sino que lo hacen diferente. Pero una vez que eso acaba, todos hablan del inicio del ministerio. Es un hito. Y una cosa que es marcadamente especial es esta mención de el bautismo en Espíritu Santo y fuego. Pero esto es un término o un dicho sinóptico. Y ustedes ya saben lo que es sinóptico, ¿no es cierto? Fíjese que Marcos, siendo, creo yo, el más antiguo, nos aporta la lectura más breve. Y dice, Marcos 1:8, yo a la verdad os he bautizado con agua, dice el Bautista, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Y hasta ahí llega. Los que amplían esto y dicen que va a ser bautizada la gente con Espíritu Santo y fuego son Mateo y Lucas. Y no contentos con eso, agregan después, por ejemplo en Mateo 3:12, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apaga. Y la lectura de Lucas es idéntica. Entonces, ¿qué nos quiere decir este tema al inicio del ministerio del Señor? Vale decir, la descripción de los evangelistas de cómo sería el ministerio de Jesús. Porque hay que recordar que Israel tenía expectativas en relación con el Mesías. Esperaba un cierto tipo de Mesías. Entonces parte de la labor de los evangelistas, que ya es escribir lo que han estado predicando por 30 años, es poner finalmente en forma resumida pero clara por escrito el verdadero Mesías que debían haber esperado y que en efecto
fue Jesús. Entonces, para mí es de lo más llamativo que prácticamente esto comienza con el bautismo en el Espíritu Santo y fuego, como una descripción de lo que el Mesías haría. Fíjese que si uno mira, por ejemplo, Juan capítulo 7, versículos 27, 41 y 42, en ese capítulo tan interesante que hay una especie de conflicto también con la familia de Jesús, también Juan recoge el hecho de que la gente tenía dudas en relación con de dónde vendría el Mesías, de qué ciudad vendría. Y dicen, pero ¿cómo pareciera que Jesús es, pero él no viene de Nazaret, de Galilea? No puede ser que el Mesías venga de Galilea, no, se supone que tiene que venir de Belén. Y había toda una controversia con respecto al lugar de origen, ¿ya? Pero si uno empieza a investigar en lo que se sabe de las sectas del siglo I, hay bastante más que eso. Y gran luz arrojó desde el año 45 en adelante, 1945, cuando se descubrieron un montón de rollos en las cuevas de Qumran, porque allí se descubrió un tipo de pensamiento que era bastante claro en el siglo I y un poco antes del siglo I, digamos antes de Cristo, de cómo era esta visión mesiánica. Y les digo que es interesantísimo que había muchas visiones. Había una visión claramente de sacerdotal. Había una visión de un general que traería liberación. Había una visión de que eran dos personajes. Uno más sacerdotal, otro más de tipo militar. Había una visión de que estos dos personajes estarían mezclados en una sola persona y que tendría estas dos funciones. Así que había harta controversia. Claramente está marcado en el Nuevo Testamento que la expectativa primera es el profeta como Moisés, haciendo alusión a Deuteronomio capítulo 18, donde Moisés les dice, vendrá uno al que ustedes deben oír, que será profeta como yo. Eso está claramente enfatizado. Juan le saca mucho partido a esto después de la alimentación de los 5.000, donde la gente identificó a Jesús como el que da pan en el desierto, por lo tanto como Moisés. A partir de entonces, Juan en repetidas ocasiones va a hablar de Jesús como aquel que predijo Moisés. En el encuentro con Natanael también, Felipe me parece que es el que lo lleva y le dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés. ¿Se fija? En el libro de los Hechos, Lucas continúa con este tema y también dice, se refiere a Jesús como aquel que cumple esta profecía. También, por supuesto, estaba la relación con Josué, como el general que los va a liberar. Este general digno de ser seguido, que los va a liberar de la opresión. Ustedes recuerdan que están bajo la opresión romana. Entonces los supuestos mesías de la época, y en el Nuevo Testamento se mencionan algunos, trataban de tomar este rol. Jesús nunca toma este rol, solo el nombre. Entonces dice, sí, yo los llevo al reposo, pero no a través de una guerra. Y es un tema bien interesante. Entonces es una imagen poco usada, pero que nosotros no podemos perder de vista. Pero lo que sí hace, ¿no es cierto?, el evangelista, los tres sinópticos, es hablarnos de Jesús como el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Ahora, hay una forma de interpretar esto en que el bautismo en Espíritu Santo y el fuego son dos cosas diferentes. ¿Qué significaría el bautismo del Espíritu Santo? ¿Bendición o juicio? ¿Qué creen ustedes? Bendición. ¿Y qué sería el bautismo en fuego? ¿Bendición o juicio? Juicio, ¿no es cierto? Eso es lo que se ha propuesto.
¿Es una posible interpretación? Yo creo que no. Primero que nada porque Marcos, que sería la primera lectura, no menciona el fuego. Entonces él nos está diciendo, es un bautismo. Es el que bautiza con Espíritu Santo. Mateo y Lucas amplían el concepto. Y si uno mira además la gramática, no parece ser dos bautismos separados, sino que está hablando del mismo bautismo descrito de dos maneras. Por lo tanto, en mi opinión, es bautismo en, ojo con la preposición en, no con, Espíritu Santo y fuego, que es lo mismo. Pero dice después, el aventador en su mano. El aventador, esto que se usa, ¿no es cierto?, al trillar para que se separe la paja del trigo. Entonces, es como una horquilla, una cosa así, para tirarlo hacia arriba. Ese es el aventador. El que hace eso, el que tiene el control de lo que está pasando. A eso servir. Él tiene el control del poder. Entonces, en mi opinión, aquí están los dos grandes temas del día de Jehová, del día de Yahweh, que estudiamos tanto en los profetas del Antiguo Testamento. Aquí está el día de bendición que trae el día de Yahweh, y aquí está la parte de juicio. El apóstol Juan, que no usa esta terminología, nos dijo en el capítulo 5 que el Padre le dio el juicio al Hijo. Es este concepto de acá. ¿Se fijan? En todo escrito del Antiguo Testamento donde se hable del día de Yahweh, siempre están estas dos posibilidades, bendición o juicio, y hay que escoger. Por la fe se puede escoger una y salvarse de la otra. Pero si uno no toma una elección, entonces va a pasar de largo la bendición y uno va a enfrentar el juicio. El aventador representa este juicio porque claramente dice que hay una separación y que la paja será quemada. Pero el bautismo en Espíritu Santo y fuego es una prerrogativa del Mesías. Y cuando Lucas, que es uno de los sinópticos que está tomando esto, y él amplía esto en el libro de los Hechos, él nos quiere mostrar el cumplimiento de este aspecto. ¿Cuándo es la primera vez que ocurre? En Pentecostés, muy bien, en Hechos capítulo 2. ¿Y qué es lo que nosotros vemos? Un viento, fuego y llenos del Espíritu Santo. Ahí están. Esta es la primera vez que ocurre. Entonces, Lucas, que nos completa el concepto, nos está diciendo, esta es la principal característica del Mesías. Él es el que inaugura el ya del reino, Él es el que inaugura el pacto nuevo, y la característica más maravillosa del pacto nuevo es que el Mesías nos introduce en la vida de Dios por medio del Espíritu Santo y se siente como fuego. Pero este no es el fuego que mata, no es el fuego de juicio, es el fuego que consume el corazón. ¿Se ve? Para mí ha sido revelador entenderlo de esta manera. Para mí ha sido tranquilizador, para mí ha sido fantástico de predicar, porque cuando yo le predico al pueblo de Dios y le hablo del bautismo en el Espíritu Santo, para mí no tiene mucho que ver con hablar en lenguas, hermanos.
Las lenguas es una de muchas manifestaciones, porque el bautismo en el Espíritu Santo se siente como fuego en el corazón. Te posee, te quema. Pablo quiso ahondar esta ilustración y en 1 Corintios capítulo 12 nos dice que nosotros somos sumergidos en el Espíritu Santo, pero también se nos dio a beber Espíritu Santo. Es como que estamos inundados. Por adentro, por afuera, nos posee. El bautista prefiere decir, es como fuego, porque yo creo que él es el bautista, es el profeta de fuego, la verdad. Entonces, él lo sentía así. Él es el que bautiza con Espíritu Santo y el fuego que yo tengo, te van a hacer como yo. Espérese nomás. Entonces, hermanos míos, cuando predicamos la era en que nosotros estamos predicando esta bendición. Esta viene para el futuro. Y Lucas, cuando inicia el ministerio de Jesús, y es el único que da este detalle, él dice en el capítulo 4, versículos 18 y 19, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para, y da la descripción de lo que él va a hacer en el ministerio. Y ya hemos hablado de que eso es traer Isaías capítulo 61, versículo 1, pero solo en la primera parte. Porque la segunda, el aventador, queda para el futuro. Entonces, aquí estamos una vez más en el ya, todavía no. Claro, el todavía no, eso, el aventador. Hechos 2 es el cumplimiento del ya. ¿Me explico? Esta es la primera descripción del Mesías, para mí la más gloriosa de todas. Es su gran prerrogativa, aunque para llegar a eso tiene que pasar primero por la prueba de Isaías 53. Tiene que ser el desechado, varón de dolores, que vimos, pero lo vimos como sin hermosura, para que lo deseemos. Fue despreciado, fue humillado. Llevó él nuestros dolores, cargó nuestras enfermedades, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ya veremos eso. Que el Señor les bendiga. Hasta el próximo miércoles.